Comecei a conversar, me empolguei, aí liguei a gravação no meio da minha fala. Hoje eu tô mais atento. Bom, vamos iniciar então, gente, oficialmente, novamente aqui só relembrando, todo mundo aí me vendo e ouvindo bem. Coloca aqui, por favor, pessoal, aqui, coloquem no chat aqui de onde vocês estão assistindo a gente, né, o programa de pós-graduação, né, se são estudante, professor, coloca aqui o nome e a instituição, por favor, aqui para a gente saber, tá? E depois a Letícia vai passar também aí um formulário com lista de presença que a gente vai gerar também certificado aí para os estudantes, né, que estão participando e que nos pediram também, né? Então, fazer aqui a abertura, tá? Depois o Adilson vai tocar a mediação. Então, boa noite, né, todas e todos, bem-vindas, bem-vindos. Lembrando novamente aí a questão técnica importante, vou colocar a informação aqui no chat também, né? Assim, a gente está contando com a tradução, né, do espanhol para o português, do português para o espanhol e também em Libras. Vocês podem escolher a opção aí na tela, né? Como que vocês querem ouvir, se quiser ouvir também no idioma original. Só um momento, sei que tem alguma coisa errada aqui que estão me chamando. Ah, tá. Tá falando aqui, Natália me avisando aqui que o chat, as pessoas não estão conseguindo escrever no chat. Deixa eu ver. Espera só um momento. Deixa eu ver se eu acerto isso. Hum. Ah, tá. Agora eu vi aqui. Tá. Acho que agora está liberado. Obrigado aí por me avisar, Natália. Isso. Eu coloquei, vou colocar no chat novamente. Eu não sei se estavam vendo, mas eu tinha colocado já aqui a tradutora de Libras me lembrando, né, para colocar no chat que tem a opção em Libras. Eu já tinha colocado, mas vou colocar novamente, tá? Então, seguindo, acho que agora vocês estão conseguindo aí, né? Como eu vi aí a mensagem, acho que agora está tudo certo. Né? Muito felizes aí com mais esse evento, né, gente? Celebração aos nossos 10 anos, que compõe o ciclo de palestras, 10 anos do PPGMC UF, 10 propostas para o próximo decênio. Né? A gente fez 10 anos de aprovação do curso, né, do programa de pós-graduação no ano passado, 2022, e esse ano a gente celebra 10 anos da primeira turma de mestrado. Né? Como a gente gosta muito de celebrações, a gente está comemorando nos 2 anos, né? Assim, a gente iniciou no ano passado esse ciclo de palestras. Hoje é a quinta, né? A segunda aqui com um convidado internacional. Então a gente reuniu 10 grandes encontros, né? Chegando à metade agora, reunindo 10 propostas de debates epistemológicos, teóricos e metodológicos que representam esse momento de consolidação do nosso campo de estudos e sinalizam algumas pistas para o futuro. Então, esses 10 encontros são constituídos por autores que são referências nacionais e internacionais dos estudos em mídia cotidiano e que fazem parte da construção do nosso campo e da nossa história. Para esse segundo encontro internacional, o quinto aí da sequência, né, a gente agradece aí novamente a presença do Gabriel Kaplun, né, que é uma referência super importante aqui para a gente, né, para os estudos, inclusive dentro de uma temática que atravessa uma série de pesquisas aqui no nosso programa, né, Adilson? Assim, acho que uma das marcas assim, né, que distinguem o programa de pós-graduação em mídia cotidiano são duas questões centrais, né, e ambas relacionadas com a sua pesquisa, Gabriel. Assim, uma delas, temos muitos de nós que trabalhamos com comunicação comunitária, popular e alternativa, e a outra dimensão, a interface que nossos estudos têm com as questões da educação. Né? Então, uma base forte, né, em Paulo Freire para discutir as questões, né, dialógicas, participativas dos processos de comunicação comunitária, né, assim, entre outras frentes aí que a gente relaciona comunicação e educação, né, muitos estudos sobre educação crítica para os meios,
né? Assim, e nesses aspectos todos aí, né, assim, a gente fica feliz aí com as contribuições, né, que suas pesquisas já proporcionaram para a gente. E hoje com esse tema aí fundamental, né, a comunicação alternativa hoje entre o digital e o decolonial. Agradecer também aqui a presença da doutoranda Letícia Nascimento, né, que vai ajudar aqui também depois a gente organizar as perguntas, né, vai passar também o formulário de lista de presença, tá? E o nosso caro Adilson, aí um dos fundadores também do programa, né, coordenador aí da nossa linha 2, que nos ajudou aí no contato, no convite, né, ao Gabriel, e vai fazer a mediação do evento, né? E por fim, né, agradecer a Faperj, né, cujo apoio aí no edital nos permitiu realizar essas palestras internacionais, né, via Zoom e com as tradutoras, né, aí de tanto, né, do espanhol como também em Libras, e agradecer também as tradutoras que estão presentes aqui com a gente, tá? Novamente aqui colocar a questão técnica, tá, pessoal? Vou colocar aqui no chat, tá, sobre o idioma, e contigo aí agora, meu caro Adilson. Obrigado, Pablo. Obrigado aí, pessoal, que está na técnica, que está, né, segurando aí as conexões, as traduções aí devidas. Obrigado, pessoal, que está, né, comparecendo aí no debate. E agradecer a presença, a oportunidade de estar junto de novo aí com o Gabriel, amigo de longa data, amigo do programa de longa data também, né? Já esteve num seminário nosso aí de mídia cotidiano, né? Um dos seminários nossos de formação, de constituição mesmo né, da base do programa, né? Chegou a participar aí dos processos onde a gente estava começando a discutir linhas, áreas de atuação, então, né, conhece bem o pessoal desde os princípios mesmo da constituição do programa, e como o Pablo falou, né, a gente está justamente nessa construção hoje de uma celebração, de um processo de celebração, por isso estamos fazendo um ciclo, né, de comemorações a partir justamente de eh, pensadores, pesquisadores que, de uma certa forma, contribuem, dão forma para o que a gente vem produzindo em nossas pesquisas, em nossas disciplinas, em nossas formações aí de mestrandos e também doutorandos, né? E o Gabriel é uma figura imprescindível pelo que o Pablo falou, pela construção e contribuição também da pesquisa na América Latina. E, na primeira oportunidade, ele esteve falando para a gente justamente sobre indisciplinar a universidade, né? E hoje a gente está trazendo ele justamente para falar sobre comunicação alternativa, né? Que é um tema que é bastante caro em sua trajetória, e também tem um quê de indisciplinar a comunicação, né? Nessa perspectiva de construção alternativa, né? A gente compreendeu uma comunicação a partir de determinados princípios, determinados elementos constitutivos que demarcam uma comunicação que a gente compreende como pertinente, necessária para a população, necessária para um processo também de formação, de construção, né, de linguagens, de produção de sentido, né? E aí, justamente nessa discussão que hoje a gente tem bastante marcante de lá para cá, né, do início de 2010, da década passada para agora, tanto a questão do digital como decolonial, como marcando possibilidades de existência, resistência e também de problematizações, né, e desafios
para a gente trabalhar, para a gente constituir em relação às nossas formas de atuação de um modo geral, né? Então, passar a bola aí para o Gabriel para uma primeira apresentação e exposição do tema, para depois a gente dar sequência aí ao nosso encontro. Então, Gabriel Kaplun, muchas gracias. Es suya la palabra. Gracias a Dilson y gracias Pablo y gracias a todos y a todas quienes están aquí. Es una alegría compartir este momento de aniversario y de celebración con ustedes. Conozco a Dilson especialmente, pero a varios de los miembros del grupo que trabaja allí en la Fluminense tan activamente y sé que tienen un trabajo muy sostenido, riguroso y cariñoso, también diría yo. Así que es una gran alegría poder compartir este rato con ustedes. La idea y la propuesta es primero presentarle a todos ustedes algunas ideas sobre esto que el título dice y luego abrir la conversación con todos y con todas. Lo que voy a presentar en esta primera parte, entonces, tiene que ver, por un lado, con un mapeo, un mapa de las tradiciones de los estudios de comunicación y de las prácticas comunicacionales en América Latina, para ubicar en ese mapa a esto que algunos llaman comunicación alternativa, pero que también ha tenido otros nombres, y tiene otros nombres, a veces sinónimos, y otras veces quizás nombres diferentes que quieren decir otras cosas, y también vale la pena repasar un poco eso. Luego voy a plantear estos dos desafíos que el título sugería, el desafío de lo digital y el desafío de lo decolonial. Por el camino también algunas ideas propias que hemos trabajado con nuestro grupo, uno de los grupos de investigación aquí, Altermedia, Alternativas Mediáticas, sobre los conceptos mismos de comunicación alternativa. Y bueno, y a partir de los desafíos digital y decolonial, tratar de pensar algunos de los problemas que hoy están planteados. Tal vez lo que no va a entrar del todo aquí, pero me gustaría que entre después en la conversación, y lo sugiero desde ya, es el desafío que ha implicado para esto que se ha llamado la comunicación alternativa, estar en el mundo académico. Digo porque quizás es la tradición menos académica, menos proveniente del mundo académico de todas las tradiciones de interpretación latinoamericanas, de investigación sobre comunicación. Hay otras que uno podría decir tienen su base y su raíz original allí, y esta no tanto, pero ya hace tiempo que está inserta en el mundo académico, y yo diría bien inserta. Algunos podrían pensar, de hecho algunos piensan que tal vez esa inserción nos hizo daño, nos domesticó, como ha dicho alguien, le sacó filo a la comunicación alternativa, la hizo menos transformadora, y otros pueden pensar que por el contrario la potenció. Este es un tema que casi no voy a abordar, pero que me parece que vale la pena también conversar, porque no es obvio, y más bien yo diría, no es cierto, que esto sea una tradición académica. Es antes que nada una tradición práctica. Prácticas de comunicación existentes y en desarrollo hace muchos años en nuestra región y en el mundo, pero particularmente en nuestra región. Empiezo entonces por la primera cuestión, la del mapa, ese mapa de las tradiciones. Muchos de ustedes conocen, pero quiero repasarlos brevemente. Conocen, digo, lo que he planteado en trabajos ya hace unos cuantos años. Yo creo que hubo dos tradiciones fundantes de los estudios de comunicación en América Latina, de la enseñanza de la comunicación y yo diría también de las prácticas comunicacionales. Dos corrientes contradictorias a las cuales se sumó luego alguna más
y allí se insertó finalmente, se inserta en ese mapa la comunicación alternativa. La primera tradición tiene que ver con lo que muy globalmente y quizás demasiado esquemáticamente algunos han llamado el funcionalismo. Una tradición que viene de los estudios norteamericanos, sobre todo en sociología de la comunicación, y que ha tenido esta denominación de funcionalismo, sobre todo por su carácter afirmativo del statu quo, y es casi una denominación desde afuera. Se trata de comprender la sociedad para asegurar su funcionamiento sin transformarla en sus aspectos esenciales. Sin embargo, quiero quebrar una lanza por el funcionalismo para verlo con más matices. Primero, no hay uno, son muchas corrientes que están dentro, y entre ellas quiero subrayar una que va a importar para lo que quiero decir luego sobre la comunicación alternativa, que es su carácter pragmático y su voluntad de acción. Ahí está, por ejemplo, la herencia de John Dewey y su talante progresista, democrático. Se trata, en primer lugar, de teorías para la acción, para orientar la intervención social. Claro, a veces una intervención que no nos entusiasma. Van desde las campañas publicitarias a la acción política, con distintos colores políticos que no siempre nos entusiasman, pero esta voluntad de acción, de intervención, es clave, es teoría que nació para eso, para servir en la acción. Es por eso además que fue la base de la enseñanza, y sigue siendo muchas veces, de un modo bastante esquizofrénico, la base de la enseñanza de las profesiones de la comunicación, de los oficios de la comunicación, del periodismo, de la publicidad, también de la comunicación organizacional, institucional, etc. Y tuvo además algunas expresiones con particular desarrollo, y valga la redundancia, como por ejemplo las ligadas a la comunicación para el desarrollo, con los estudios de gente como Rogers, que tuvo su aplicación principal en esta teoría de la difusión de innovaciones que en América Latina tuvo en el pasado, pero tiene hoy todavía una enorme repercusión y múltiples usos. Por ejemplo, cuando en los procesos de transformación agrícola que se impulsaron en alguna época, en los años 60, por ejemplo, en América Latina, esa teoría de difusión de innovaciones servía para buscar que campesinos llamados atrasados modernizaran su producción, porque eso iba a asegurar el desarrollo de nuestros pueblos latinoamericanos. Hago aquí un paréntesis. Hasta el día de hoy, entre quienes trabajan en estas cuestiones, hay como dos paradigmas. Este de la difusión de innovaciones y el paradigma freiriano, el de Paulo Freire, que justamente hizo una crítica muy fuerte a esta mirada, sosteniendo, entre otras cosas, que este tipo de prácticas comunicacionales implicaba arrasar con los saberes existentes entre los campesinos, y saberes que sabían mucho sobre cómo cuidar la naturaleza que tanto hemos descuidado, como terminamos sabiendo el día de hoy. Frente a esta corriente aparece la otra gran tendencia en los orígenes, en los principios de estudio de comunicación, que es la corriente llamada crítica. Crítica frente al sistema mediático, en dos tipos de sentidos. Por un lado, en cuanto a sus estructuras de poder, particularmente de poder económico. Ahí están, por ejemplo, todos los estudios desde hace muchos años y hasta hoy en la economía política de la comunicación, que han analizado con mucho cuidado y mucho rigor estas estructuras, pero también críticos frente a los discursos. Y para eso se apoyaron en herramientas de la semiótica, en los estudios del lenguaje, y hay también una tradición larga
que en parte viene en buena medida de la Escuela de Frankfurt europea, pero que también tuvo sus desarrollos locales, como por ejemplo el trabajo de Eliseo Verón en la Argentina, pero que ha sido utilizado en muchas partes. En América Latina quizás hubo un personaje emblemático que articuló las dos cosas, que es un europeo, pero en esa época residente en América Latina y muy querido por muchos de ustedes, como Armand Matelar. Matelar, junto con Ariel Dorman, todos recordamos, escribió allá por el año 72, 1972, aquel texto tan famoso para leer al Pato Donald, y que se corría hacia el análisis del discurso haciendo una crítica al colonialismo. Ahí no se hablaba todavía de decolonialidad ni de colonialidad, que tiene un matiz importante con esta idea, sino de colonialismo cultural. Creo que había alguien que quería formular una pregunta, podemos incorporarla ya. Yo no tengo problemas, si a Dilson le parece bien, en plantearlas, o las recogemos después. Eso como ustedes determinen. Tú me dirás, Adilson, que es preferible que exponga y luego intercambiemos, o que paremos ahora. Me dices qué prefieres, o qué prefieren ustedes. Gabriel, se aparecem perguntas, você Sim. pode ver na questões no Q&A, né? Sim. E também as pessoas estão se colocando no chat, então Uhum. você pode seguir com a sua exposição, acho que é melhor, e Uhum. também no contexto, se em aparecendo perguntas, você dá sequência nas Bien, respostas. en todo caso, luego tú me ayudarás a ordenar esas preguntas para ir trabajando. Tranquilo, no, Rodrigo, no te hagas problema. Seguro. Podemos ir haciendo ese intercambio o hacerlo todo dentro de un rato. Frente a esta corriente crítica, surge lo que algunos han llamado la crítica de la crítica, que es lo que quizás de un modo también simplificador podemos hablar de la corriente culturalista, de los estudios culturales en comunicación, y que tuvo su figura emblemática y desafiante en los orígenes en el trabajo de Jesús Martín Barbero. Aquel trabajo que cuestionó fuertemente a muchos de los estudios críticos, porque entendía que había una mirada demasiado simplificadora en dos polos opuestos, cuando la vida es bastante más compleja. Junto a los medios están las mediaciones culturales y sobre todo ese rescate de un pensamiento gramsciano, podríamos decir, de un marxismo menos o nada leninista, donde el problema cultural se ve de un modo mucho más complejo, en el sentido de que las culturas dominantes absorben también, incorporan al dominado, incorporan mucho de sus visiones, e incluso es eso lo que explica su capacidad hegemónica. Esta mirada tuvo un enorme éxito, sobre todo, diría yo, en el mundo académico, pero también en los mundos de las prácticas de comunicación alternativa, a las que ahora me referiré, y esos efectos algunas veces fueron súper positivos y otras veces más complicados, yo diría paralizantes, porque podían llevar a pensar que si el dominado de alguna manera interviene en su propia dominación y todo se vuelve así de complejo, es difícil saber qué hacer, cómo generar alternativas. Entonces me voy ahora a ubicar a esto que podríamos llamar el enclave alternativo en el campo de la comunicación. Uno podría pensar que esta idea de generar una comunicación alternativa se podía apoyar muy bien en las corrientes críticas. Y es así, porque alternativo, ¿por qué? ¿Por qué surge lo alternativo? Porque hay que generar alternativas frente a un sistema de comunicación dominante que se critica. En este sentido, claramente hay una sintonía con esa parte del mapa comunicacional, con las miradas críticas. Pero por otro lado, también hay una sintonía
con estas miradas desde el mundo cultural, porque en las prácticas comunicacionales en territorio, prácticas de base, prácticas con sectores populares, quienes están allí identificaban mucho de lo que estos estudios culturales en comunicación empezaron a mostrar. Lo conocían por su propia experiencia. Sabían, por ejemplo, que a la hora de la telenovela, todo el mundo para y todo el mundo siente identidades con lo que está en la tela, en la pantalla de la televisión. Estas prácticas y estas experiencias concretas hacían que no fuera un descubrimiento tan novedoso para ellos lo que estaba planteando ese mundo de los culturalistas. Entonces, ahí había una zona de coincidencia con ambas corrientes. Podríamos decir, siguiendo un símil, si para mucha gente de izquierda la caída del muro de Berlín fue un problema hasta personal, digamos que para los alternativistas esta caída de muros que proponía gente como Jesús Martín Barbero no implicó una sacudida tan importante en cierto modo. Aunque como dije antes, tal vez para algunos sí. La sacudida era qué hacer ahora si no hay un blanco y negro, una comunicación dominante y una dominada que tiene que liberarse, sino que ese esfuerzo comunicacional contrahegemónico tiene que entender cuánto de lo hegemónico ya está dentro y cuánto puede ser incluso usado reversivamente, como dicen algunos, en el sentido de aprovechar esa fuerza contraria para dar sus propias batallas. Por otro lado, y esto me parece aún más clave y vuelvo al funcionalismo, las corrientes críticas y también las corrientes culturalistas son muy buenas para la crítica y la crítica de la crítica, pero no ofrecían, y este fue, y creo que sigue siendo muchas veces un problema, pistas muy claras sobre qué hacer en cambio. Generar pequeñas alternativas solo cuando se alcance un cambio social global y todo el sistema mediático cambie, se puede transformar la comunicación. No había respuestas claras respecto a esto. Esta última quizás era la mirada, y fue, y quizás en algunos casos aún sigue siendo, la mirada de muchos críticos. Casi que no valían la pena estos pequeños esfuerzos alternativos que proliferaban ya en esa época por todo el continente. ¿Para qué una pequeña radio comunitaria? ¿Para qué un pequeño periódico popular si los grandes medios siguen ganando la batalla? La batalla, pensaban, quizás hay que darla en otro campo. Pero para la gente que practicaba con decisión y con convicción la búsqueda de alternativas, esto no era una respuesta suficiente, y además encontraban que en las corrientes críticas y también en las culturalistas no había propuestas prácticas, y tuvieron que recurrir, quizás, queriendo o sin querer, a muchas de las herramientas que el funcionalismo había ofrecido. Esto podía parecer una contradicción, una paradoja. En algunos casos seguramente lo fue. Usar esos recursos que tal vez no eran los más adecuados. En algunos casos se empezó a construir otros propios con voluntad práctica, concreta de acción. Este es un problema que yo diría hasta hoy sigue siendo importante. Y voy a poner un ejemplo de a qué me refiero. En las corrientes críticas muchas veces ha habido mucho conocimiento y mucha reflexión sobre los problemas de la información y la contrainformación. Frente a una información que apunta en una dirección, proponemos otra, pero mucha menos preocupación sobre los problemas del desarrollo de la ficción, de los contenidos de ficción. Si la telenovela podía ser criticada, si lo que domina las pantallas de la televisión durante muchos años y hoy las pantallas del streaming es el cine norteamericano,
qué es lo que vamos a proponer a cambio. Y si no tenemos esa capacidad de construcción, seguimos teniendo un problema. Y si la única manera de construir un cine alternativo para esas pantallas es imitando al cine de Hollywood, bueno, tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para construir otras alternativas? Los estudios culturales en comunicación podían dar nuevas pistas, pero no quedaba claro tampoco el qué hacer. Por eso me parece que ahí es que esta corriente alternativa tiene diálogos con las otras tres de distinto tipo, y estos diálogos son cada uno a su modo interesantes y fructíferos, me parece, para pensar problemas, pero también a veces escasos, sobre todo en la construcción concreta de prácticas alternativas. Quiero incorporar ahora una mirada sobre la cuestión específica de los nombres. El nombre comunicación alternativa puede ser problemático, y una primera cuestión es recordar los muchos otros nombres que se le han dado a una cuestión que aparentemente es la misma. Por ejemplo, comunicación popular, comunicación participativa, horizontal, comunicación comunitaria. Este nombre tuvo especial éxito, digamos, sobre todo en el terreno legislativo en las últimas décadas. El nombre comunitario aparece en leyes, y hay un sector que es el sector comunitario que tiene un tratamiento especial en las legislaciones y en las reformas, intentos de reforma de la comunicación latinoamericanos en los últimos años. Cada uno de estos nombres da para una discusión que yo no voy a dar con detalle acá, pero que vale la pena detenerse, y hago al menos 2 o 3 menciones. Una, la comunicación popular. Este nombre popular, hoy un poco abandonado, casi que hay miedo de usarlo, parecería, fue centro de muchos debates. ¿Qué quiere decir popular? ¿A qué refiere la palabra pueblo? ¿Qué diferencia hay entre lo popular y lo masivo, que a veces pueden confundirse y suelen confundirse en el lenguaje cotidiano cuando se habla de popularidad o de artistas muy populares? Y ahí hubo debates interesantes que no voy a reproducir, pero que yo creo que siguen valiendo la pena. Hubo, por ejemplo, un momento interesante donde ese nombre fue sustituido por el nombre ciudadano. Y eso tuvo que ver, sobre todo en los años 90, con quizás una búsqueda de una apertura hacia otras posibilidades políticas que vale la pena también recuperar en esta historia, pero discutir hoy. Otra posibilidad interesante es este término comunitario. Ahí me parece que hay también una zona interesante y problemática, porque la palabra comunidad, la idea de comunidad, no es una idea nada obvia y muchas veces difícil de sostener para los propios medios comunitarios, porque no está claro a qué comunidad se refieren. En algunos casos, en algunas zonas latinoamericanas, esto tiene una raíz muy clara, porque hay algo que los propios protagonistas llaman vida comunitaria. Pienso, por ejemplo, en los pueblos originarios andinos, donde el término comunidad tiene un uso muy concreto y muy vital. Pero si uno mira, por ejemplo, en las grandes ciudades, como esa donde ustedes viven, allí en Río o en Sao Paulo, o en cualquier otra de las ciudades medianas o grandes latinoamericanas, el término comunidad no está tan claro. Entonces, una radio en un barrio no siempre puede pensarse y sostenerse como algo que está soportado, sostenido en una comunidad, sino más bien como un horizonte político, como un medio que quiere construir comunidad, en el sentido de que quienes viven en ese lugar hagan de los asuntos cotidianos algo propio sobre lo que quieren decidir, y hagan también de la convivencia común, del encuentro, algo importante para ellos, distinto del vivir cada uno en su mundo y en su casa. En ese sentido podríamos decir, para algunos medios comunitarios la comunidad está detrás,
es lo que la sostiene, es lo que sostiene al medio, y en otros casos está delante, es el horizonte por el que quieren trabajar. Otro de los términos problemáticos, y termino este paréntesis sobre los nombres, que puede parecer solamente una cuestión menor, pero creo que no lo es la comunicación para el desarrollo, que esto va a ligar mucho con el problema de la decolonialidad, porque justamente el término desarrollo está en cuestión al hablar de decolonialidad. Este término, que además tuvo mucho éxito y se sigue usando, digo, no estoy hablando solo de historia vieja, sino también del hoy, sobre todo en las agencias de las Naciones Unidas, en todas ellas, sigue teniendo una gran utilización, pienso, por ejemplo, en la UNESCO, como lo incorpora, pero también en todos los otros programas de Naciones Unidas, tiene que ver con la comunicación pensada como un instrumento para el desarrollo, y esto nos puede remitir otra vez a las teorías de difusión de innovaciones, que no por viejas han sido abandonadas, y sigue siendo hasta el día de hoy una zona problemática en el debate conceptual y práctico, en las prácticas de las distintas organizaciones que contratan comunicadores, en el fondo, para convencer a la gente de adoptar nuevas prácticas, más allá de escuchar sus culturas, yo diría, sin oírlas. Por eso el término ha tenido cuestionamientos desde adentro, desde muchos de sus practicantes. Uno de esos esfuerzos, por ejemplo, es comunicación para el cambio social. Y tuvimos justamente en la Escuela de Verano de ALAIC alguna de la gente que protagoniza esta corriente, compañeros especialmente de Colombia, como Jair Vega, Amparo Cadavid, y tenemos en ALAIC un grupo con esta denominación, Cambio Social, y ahí también tenemos una zona de debate bien interesante, porque ¿cuál es el cambio? ¿Solo es un cambio más democrático, por más justicia social? ¿O puede ser también el cambio que algunas corrientes neoliberales o las nuevas derechas están proponiendo y se ponen en términos de cambio? De hecho, hoy las nuevas derechas apelan mucho a la terminología del cambio. Entonces, ¿a qué cambio nos estamos refiriendo? También ahí hay una zona. Quiero ahora referirme, como les decía, a una reflexión teórica y a una definición conceptual que construimos con nuestro equipo de trabajo aquí cuando quisimos trabajar y seguimos trabajando sobre algo que preferimos no llamar medios alternativos, sino alternativas mediáticas. Es una terminología, por un lado, más amplia que la de medios alternativos, pero más acotada que la de comunicación alternativa. Y trataré de explicarlo brevemente. Lo alternativo, cuando hablamos de alternativas mediáticas, para nosotros tiene que ver con 4 cuestiones: la propiedad, la gestión, los contenidos y el modelo comunicacional. La propiedad, en ese sentido, sería alternativo cualquier esfuerzo comunicacional mediado, porque en este caso estamos hablando de alternativas mediáticas, cuya propiedad no es la comercial, no es la de la empresa capitalista tradicional. Y ahí se abre un conjunto de posibilidades, desde los llamados medios comunitarios, volvemos al término, medios cooperativos, pero también, y eso puede ser bien interesante, otras cosas que están en una zona más gris, como la producción independiente, que si bien se mueve dentro de los parámetros capitalistas, implica una cierta alternativa respecto a la gran empresa mediática. Y acá también aparece, y en el caso latinoamericano es interesante, los medios públicos estatales, que en muchos casos han sido una cenicienta del sistema mediático, apenas un esfuerzo a veces solo testimonial, con bajísimas audiencias, otras veces un instrumento de propaganda política, hay que decirlo también muchas veces de mala propaganda política de los gobiernos,
y no han sido los medios públicos en el sentido de servicio público que conocemos, por ejemplo, en el caso europeo. Si bien todo esto es cierto, también hay que reconocer que los esfuerzos de reforma de la comunicación que se desarrollaron en los 2000 por parte de muchos gobiernos de izquierda, los medios públicos tuvieron o intentaron tener un lugar central. Ese esfuerzo quizás no dio, yo creo que no dio casi nunca los frutos que se esperaba, y cuando los dio fueron revertidos en las contrarreformas que vinieron después en muchos casos, pero yo creo que los medios públicos en este sentido también son parte de una alternativa mediática. Una segunda cuestión tiene que ver con las formas de gestión. Este es un asunto bien complejo. Por ejemplo, para los medios comunitarios, el problema no es solo no ser propiedad de una gran empresa, sino gestionarse de un modo participativo, que la comunidad, eso que llamamos comunidad y que, como decía, puede ser algo complejo y no siempre claro de especificar, que la comunidad tenga la capacidad de intervenir en las decisiones claves y a veces en la gestión cotidiana del medio. O que en el caso de los medios públicos, por ejemplo, haya formas para que la ciudadanía tenga intervención en la estrategia de estos medios, más difícilmente en la cotidianidad, pero que también tenga presencia en el hacer de los propios medios. Esa frase que en algún momento se planteó, no mire televisión, haga televisión, un eslogan de algunos medios comunitarios latinoamericanos. Esta segunda cuestión parece clave a la hora de pensar alternativas. La propiedad importa, pero la gestión también, y a veces mucho más, y es más difícil incluso de concretar. Una tercera vertiente tiene que ver con los contenidos diferentes al de los medios hegemónicos, y ya adelanté aquí una cuestión clave. Muchas veces esta diferenciación en materia de contenidos se centró y se sigue centrando casi exclusivamente en la cuestión de la información, pero mucho menos en la cuestión de la ficción, en las narrativas. Y ahí me parece es donde las alternativas en materia de contenidos pierden buena parte de su eficacia y su filo. En algunos casos el esfuerzo es más de tipo didáctico, educar a través de estas alternativas, de esta producción alternativa mediática. Eso puede estar muy bien, pero muchas veces cae en el didactismo, que es el que garantiza la huida de las audiencias, más que el atractivo de esas audiencias. Por suerte hay en América Latina largas tradiciones de producción de ficción alternativa, educativa en un sentido muy amplio. Pienso, por ejemplo, en esto que en estos días justo se está recordando más el esfuerzo que, por ejemplo, hicieron mis padres con una enorme producción radiofónica de ficción, en este caso radioteatral, en los años 70. Digo esto porque se está cumpliendo el centenario de Mario Kaplun, pero también de Ana Hirsch, de mi madre, que ambos fueron grandes productores de ese radioteatro educativo, pero no por educativo aburrido, al contrario, con mucha capacidad de entretener, de atraer audiencias muy amplias. Un último aspecto es el que tiene que ver con los modelos comunicacionales. Frente al modelo tradicional del broadcasting, del uno a muchos, se plantea un modelo distinto donde las audiencias dejen de ser meras audiencias, dejen de ser público y pasen a ser parte activa al interior del propio medio. Esto tiene que ver en parte con la gestión, como decía antes, pero lo afecta aún más profundamente. Que las comunidades, que los llamados públicos pasen a ser actores y estén adentro de las pantallas, es parte del asunto. Y sobre todo cuando empiezan a generarse metodologías capaces de producir desde abajo.
Estas 4 alternatividades se pueden dar simultáneamente o por separado. Una sola ya es interesante. Identificar y conceptualizar de este modo a nosotros nos resultó muy útil para construir nuestro trabajo de investigación. ¿Qué nos pusimos a investigar? Todo tipo de alternativas en estos 4 sentidos, juntos o separados. Y cualquiera de ellas nos parece interesante para pensar en el momento específico latinoamericano. También hay que decir que esto deja por fuera algunas cosas importantes, pero incluye otras. No son solo medios, son, por ejemplo, cualquier producción que, aunque no tenga un medio propio, encuentra su espacio en medios ajenos, ¿sí? Digo, por ejemplo, la producción audiovisual independiente que puede encontrar espacios en un canal de televisión público o en un canal de televisión privado, pero que está produciendo una alternativa comunicacional en tanto producto y no en tanto medio. Eso además ha tenido un enorme grado de multiplicación en los últimos años a partir de la posibilidad de generar contenidos de modo autónomo sin tener un medio propio a través del mundo digital, los canales propios de YouTube o la difusión a través de redes sociales de múltiples contenidos. En los años 2000 hubo un movimiento, como ya adelanté, muy importante de intento de transformación del sistema mediático que retomaba aquello que se había intentado en los 80 con el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Fue como un retorno de aquella corriente con otras características y en otro momento, y en América Latina distintos países intentaron procesos reformistas de la comunicación, a veces con leyes muy potentes que produjeron efectos, otras veces con leyes muy bien concebidas, pero con efectos muy menores, y cada país ha sido diferente. Brasil, y ustedes lo saben mejor, quizás es el lugar donde estos esfuerzos quedaron más inconclusos, en cierto modo. Algunos colegas de ustedes han planteado, pienso en Murilo César Ramos, por ejemplo, en Brasilia, que en los gobiernos del PT, en los primeros gobiernos del PT, ese era un esfuerzo que parecía esa película donde cada día uno parece que empieza de vuelta, donde todo el tiempo se planteaba que había que hacer cambios muy profundos en este sentido, pero finalmente no se hicieron. ¿Por qué en algunos casos se avanzó más que en otros? Daría para toda otra discusión que por lo menos ahora no quiero entrar, podemos retomar después, y me parece interesante. Sobre esto también hemos trabajado, escrito, investigado y reflexionado. En todo caso, desde las más potentes como la ley argentina y sus aplicaciones, o la ecuatoriana y sus aplicaciones con muchos problemas y críticas, hasta el caso brasilero o el caso uruguayo, que yo diría es un caso un poco paradójico. Se avanzó mucho en el terreno legal y muy poco en el terreno práctico, ¿sí? Tuvimos una ley de medios muy parecida a la ley argentina en el año 2014, que hasta el día de hoy ha tenido casi nula aplicación. Hoy además hay un gobierno que no tiene ningún interés en aplicarla y que más bien ha planteado derogarla, aunque no lo ha hecho. Y no lo ha hecho en parte porque tampoco tiene gran importancia derogar una ley que nunca se aplicó casi nada. Estas leyes, entre otras cosas, le dieron un lugar interesante y fuerte a los medios comunitarios, a un sector no comercial, y también intentaron darle un lugar más potente a los medios públicos. En ese sentido, eran leyes que buscaban reequilibrar el sistema mediático con un papel menor de los medios hegemónicos comerciales.
Y ahí es donde la comunicación alternativa tenía mucho para ganar. Ganó, y yo diría, no demasiado. Y es bueno reconocerlo y saberlo. Esto tuvo que ver con los modos en que las leyes se aplicaron en cada caso, a veces de modos más potentes, otras veces menos, pero también, y hay que reconocerlo y decirlo, con la debilidad de las propias alternativas, y yo diría que son debilidades de varios tipos. Uno de sostenibilidad económica, sí, pero también su propia sostenibilidad social. Esto de que un medio comunitario que tiene una comunidad detrás a veces no la tiene del todo. Y es esa sostenibilidad social lo que falló. Pero yo diría muchas veces quizás su debilidad principal, que puede tener origen económico, pero no solo, es su propia sostenibilidad comunicacional, su capacidad de efectivamente ser una alternativa en un amplio sentido. Tal vez fuera una alternativa en la información, pero no el entretenimiento y la ficción, y ahí siguió ganando el terreno la comunicación hegemónica dominante, que sabe hacer esto mejor y que ya ganó mucho ese terreno cultural. En cambio, en muchos de estos medios esto era más difícil, pero más aún, yo diría que a veces ni siquiera lograron cubrir bien la zona tradicional informativa. Esto lo vimos en algunas de estas investigaciones donde el discurso, por ejemplo, de una radio comunitaria es: surgimos con una misión y por un motivo, contar lo que pasa aquí, en este lugar, que los medios grandes no cuentan. Ese era el discurso fundacional. Pero cuando íbamos a analizar la programación concreta y la escuchábamos, nos encontrábamos que en realidad casi toda la programación era musical y no había casi información. Y cuando empezábamos a preguntar, ¿y dónde está esa información de aquí? Nos contaban que al principio tenían un programa periodístico todas las mañanas, pero que después no pudieron sostenerlo, que solamente los fines de semana, y finalmente tampoco los fines de semana, porque no hubo modo de sostener. Porque producir información local también cuesta, también da trabajo. Y si el modelo comunicacional está muy sostenido en esfuerzos voluntarios, puede ser que tenga dificultades para sostenerse y sostenerse bien y sostener sus propias audiencias, que son al final lo que sostienen al medio, si efectivamente tiene esta característica alternativa. Entro ahora en los dos desafíos que mencionaba en el título, el digital y el decolonial. El digital. Hay que recordar acá que la llegada de Internet generó optimismos y pesimismos desde el principio, diríamos. Las miradas optimistas, entre otras cosas, planteaban que Internet cambiaba justamente el modelo comunicacional. Ya no se trata de un modelo de broadcasting, de difusión de uno a muchos, sino la posibilidad de que todos nos comuniquemos con todos. Esa posibilidad es una posibilidad democratizadora. Todos íbamos a poder y todos podemos tener la palabra. Esto cambia entonces, o podía cambiar, la manera en que hacemos comunicación, y esto además podía cambiar nuestra convivencia social. Podía cambiar los sistemas democráticos al darle la palabra a todos. Los pesimistas pensaban que esto no iba a suceder, que por el contrario iba a haber nuevas dominaciones en Internet, que además el debate público podía volverse banal. Si todos hablamos de lo que nos pasa todos los días, finalmente lo único que hay es ruido, y no tenemos realmente un debate de calidad. Yo diría que el tiempo le fue dando la razón a los dos. Y hasta el día de hoy se acumulan argumentos de un lado u otro, pero también hay que reconocer que quizás hoy las miradas son más bien crecientemente pesimistas, y aquellos optimismos están poco presentes. Yo, sin embargo, quiero rescatar las posibilidades optimistas, no con un optimismo ingenuo,
reconociendo que efectivamente en Internet también apareció la concentración, igual que en los sistemas tradicionales. No son las mismas empresas, son otras. Ya no son las productoras de Hollywood, sino Google, Amazon, etcétera, y muchas veces asociadas con las viejas productoras de los medios tradicionales de contenidos. Pero también es cierto que ha habido posibilidades interesantes que Internet ofreció. Entre otras, fenómenos como los que se han empezado a dar con creciente desarrollo en toda América Latina, que han implicado incluso para muchos profesionales de la comunicación la posibilidad de encontrar una alternativa laboral, una alternativa de trabajo, en un momento profesional donde muchos de los viejos oficios de la comunicación están en retroceso económico, pero también en cuestionamiento a su legitimidad social. El periodismo, por ejemplo, ha sufrido estos embates y siempre fue una profesión difícil, se volvió una profesión cada vez más precaria, menos reconocida y en algunos casos más peligrosa, y muchos profesionales encontraron ahí un nuevo terreno de trabajo, por ejemplo, generando medios propios, y creo que Brasil en este sentido es justamente uno de los casos más emblemáticos, y ustedes conocen bien algunas de las alternativas que se han ido generando, ¿no? Pienso en casos muy conocidos de ustedes, como Media Ninja o 247. Sin meterme en los debates sobre lo que eso significa, pero en toda América Latina hay experiencias de este tipo muy potentes que muestran una novedad también. Y es que algo que siempre existió quizás ahora tomó más color, pero además puede tomar otras formas. Quiero decir, hay una llamada comunicación alternativa que venía también con este tipo de esfuerzos profesionales. Pienso en cierta prensa independiente, por ejemplo, que tiene larga tradición latinoamericana y que quizás es lo que se expresa hoy crecientemente en medios nativos digitales, aunque sigue existiendo aquella prensa independiente también, con más o menos vigor, según los lugares y países. Pero también el encuentro con esta comunicación que venía de abajo de los movimientos sociales, esta llamada comunicación popular comunitaria, muchas veces no sostenida principalmente en profesionales, y finalmente el encuentro de estas dos realidades por las posibilidades que el mundo digital ofrece. Pienso en términos como el llamado periodismo ciudadano, que combina trabajo profesional con el aporte de múltiples ciudadanos que son también productores de información. Entre los pesimismos, también hay que mirar el pesimismo que se generó con mucha fuerza en los últimos años por el vigor que las nuevas derechas han tenido en el mundo digital. Estoy pensando en muchos casos, pero obviamente estando con ustedes, quizás el más emblemático en América Latina es el caso de Brasil, y lo que fue el triunfo de Bolsonaro hace unos años, que se vio como un triunfo en buena medida sostenido en estrategias digitales, en manipulación de falsas noticias y manipulación digital, algorítmica con campañas dirigidas a sectores específicos, lo mismo que había hecho y con herramientas muy similares el presidente Donald Trump en Estados Unidos, pero que, sin embargo, yo creo que necesita, y yo supongo que ustedes han hecho, sobre todo en un grupo como el de ustedes, que mira lo cotidiano, otras lecturas. Otras lecturas que muestran esta capacidad de trabajo cultural desde abajo que estas nuevas derechas han tenido. Y el caso brasilero vuelve a ser, me parece, emblemático, y como ustedes son aquí los dueños de casa, discutirán conmigo después si les parece necesario. Mi lectura, por ejemplo, es que no parece menor que en un país donde una emergencia política de izquierda como la del PT tuvo mucho que ver con movimientos religiosos como la teología de la liberación, un movimiento contrario, contrarreformista, reaccionario, se sostiene en las iglesias pentecostales
no solamente, pero de un modo muy fuerte. Es decir, una teología de la dominación, podríamos decir, y no una teología de la liberación. Pero además en una capacidad también de trabajo de base muy directo, que entre otras estas iglesias tienen, que frente a los problemas cotidianos, y vuelvo al término, no van a proponer la revolución futura, pero sí el reino de Dios y sobre todo la solución concreta hoy para el individuo. La solución concreta material, ayudar de modos muy concretos, desde curar al enfermo hasta proporcionarle trabajo al que no lo tiene, hasta la solución afectiva, el abrazo tan necesario para quien se siente desamparado y desalentado. Esta capacidad de abrazar es una capacidad afectiva y cultural muy fuerte que parecen haber perdido ciertas izquierdas. Podríamos hablar de una derecha gramsciana en este sentido y vale la pena hacer, me parece, y supongo que ustedes habrán hecho estos análisis para entender estos mundos culturales que emergieron con tanta fuerza hace unos años y siguen estando presentes en sociedades como la de ustedes. Me voy ahora al desafío decolonial. La crítica al colonialismo cultural no es nueva en América Latina, tiene larga tradición en todas partes, desde un José Martí, a fines del siglo XIX, que planteaba que teníamos que conocer nuestra propia historia, la historia latinoamericana, antes que la historia de los griegos, o por lo menos igual que la historia de los griegos. Conocer a los incas, por ejemplo, y hasta el día de hoy conocemos poco. O a comienzos del siglo XX, un José Carlos Mariátegui en Perú, que redescubre ese mundo tan olvidado, pero tan vivo y presente, para pensarlo de vuelta, o andando en el tiempo, un Orlando Falborda en Colombia, que propone la investigación-acción participativa como un modo de hacer visibles los saberes subalternizados, y en ese sentido en mucha sintonía con vuestro Paulo Freire, cuando plantea el diálogo de saberes. Todo esto tiene larga tradición, también Brasil tiene una tradición específica, sobre todo con la mirada crítica hacia el subdesarrollo como la contracara del desarrollo, como decían algunos de los economistas y sociólogos brasileños en los años 60 y 70, planteando la necesidad de mirar este complemento y entonces criticar también ese modelo de desarrollo como desarrollo único. Pero en los años fines de los 90 y comienzos de los 2000, estos movimientos tuvieron una vuelta de tuerca, podríamos decir, interesante. Y de los muchos autores, pienso en un Aníbal Quijano en Perú, un Enrique Dussel, un argentino, pero que vive en Centroamérica hace tiempo, Walter Miñol, otro argentino, o Edgardo Lander, un venezolano, o Catherine Walsh, una norteamericana, pero viviendo en Ecuador. Toda gente como esta y otros muchos han ido planteando algunas ideas clave que profundizan esta cuestión, sobre todo porque plantean la idea de la colonialidad como un movimiento de subalternización, en el sentido de que el diferente es menos, y que entonces no valen sus maneras de pensar y actuar, y que ahí hay algo que repensar desde nuestro lado. Por eso esas lecturas de nuestra historia a contrapelo, para tratar de volver a pensar hoy con miradas distintas que las que vinieron con la colonización y que hoy siguen estando en la discusión, por ejemplo, del campo académico. Discutir qué es científico y cómo se produce conocimiento pasa a ser problemático. Aquí, por ejemplo, incluso aparece una crítica, y podemos discutirlo después, incluso a nuestro querido Paulo Freire. Fíjense, por ejemplo, que cuando Paulo habla de un pensamiento crítico que debe evitar el pensamiento mágico para ser científico, quizás en el camino se perdió algo.
se perdió, don Paulo, algo de esos saberes que también son saberes y que podemos conceptualizar como magia, pero que tienen algo muy potente para ser pensados como una forma de resistir desde los sectores populares, como tácticas, no estrategias, diría Michel de Certeau, desde la resistencia y desde la reexistencia, como dice. Me parece que ahí hay algo interesante también para pensar con todo el cariño que le tenemos al propio Freire. Lo interesante de esto es pensar hoy algo que para mí no está todavía resuelto, pero está en proceso y se está pensando cada vez más, que es cómo mirar, cómo incorporar esta mirada decolonial a la comunicación. Cómo pensarlo no solo para la investigación, sino también para la acción, vuelvo a insistir, porque en algunos casos parece que desde las prácticas lo decolonial es demasiado parecido a lo que ya se había reflexionado desde la comunicación alternativa y desde las muchas maneras de conceptualizar y teorizar en torno a este problema, como por ejemplo la que yo acabo de mencionar con la idea de alternativas mediáticas. En ALAIC, por ejemplo, tenemos hace algunos años esto instalado porque primero como grupo de interés y desde hace muy poco, desde el fin del año pasado ya como grupo temático, hay un grupo de comunicación decolonial. Fíjense qué interesante y qué difícil que ha sido el debate entre nosotros porque tenemos un grupo de comunicación popular y ciudadana, otro de comunicación para el cambio social y otro de comunicación y decolonialidad. Y por supuesto, hay quienes han dicho, ¿por qué no los tres juntos? ¿Qué necesidad de tres grupos cuando en realidad podrían estar juntos? Y por supuesto que entre ellos hay discusiones bien interesantes. Algunos creen que sí, que hay que juntarlos, y otros creen que no, porque hay especificidades. Yo adelanto aquí algunas ideas de lo que podría ser esta mirada decolonial desde mi humilde punto de vista. Me parece que hay esfuerzos viejos bien interesantes. Por ejemplo, ya en los años 80 y 90, los esfuerzos prácticos, y no estoy hablando tanto de lo teórico, por hacer movimientos al revés de los movimientos hegemónicos clásicos, estos que Jesús Martín Barbero caracterizaba cuando decía que había una incorporación de lo dominado en la comunicación dominante, que es, por ejemplo, el ejemplo de Super Barrio, un personaje mexicano en los años 80 y 90, muy interesante, que justamente desplegaba una táctica interesante, quizás no una estrategia, que era disfrazarse de superhéroe para cumplir una función concreta práctica, que era detener los desalojos cuando se expulsa a la gente de sus casas o de su barrio entero. Y este personaje jugaba al superhéroe de la televisión y del cine. Jugaba de un modo casi ridículo, pero tenía un efecto práctico impresionante. De hecho, efectivamente, su presencia lograba parar los desalojos porque había como un temor a que su intervención efectivamente fuera una intervención heroica y superheroica. Hay otra mirada posible, otra pista interesante, que es la que me dieron hace unos años en Colombia las comunidades indígenas que tienen su teorización propia sobre esta cuestión con el término comunicación propia y comunicación apropiada. Dicen ellos, dicen ellas que la comunicación apropiada es la de la televisión, la radio, internet, porque no es nuestra, pero nos la apropiamos, la hacemos propia. Pero hay una comunicación que es propia, que es la de la conversación junto al fuego, la de las veredas donde de voz en voz se pasan las noticias, o como dicen ellos, los sueños, las señas, los tejidos, la música, los símbolos, las tulpas, que son las piedras alrededor del fogón, las mingas, el trabajo colectivo para plantar, por ejemplo, un territorio, las asambleas, el diálogo entre el padre y la madre,
A cada instante nos están comunicando algo, como un mensaje de peligro y buen camino en la cotidianidad colectiva de las comunidades. Esa comunicación cotidiana, dicen ellos, no debe perderse, sigue siendo central. Y esto me trae a un punto que voy a querer rescatar enseguida, sin dejar antes de mencionar un esfuerzo que me pareció bien interesante, el del boliviano Luis Ramiro Beltrán, ya fallecido hace unos pocos años, y que en su último esfuerzo académico fue poner a todo un grupo de investigadores en Bolivia a producir una obra monumental que es La comunicación antes de Colón, antes de la colonización. Conocer esas formas, y ahí sí, precoloniales en el sentido más clásico de lo colonial. Pero quería volver a esto que los indígenas colombianos plantean. Hay la comunicación propia y la apropiada. En esta propia incluyen formas no mediadas de comunicación. Y me parece que eso es clave para pensar muchos de los problemas de la comunicación alternativa. En este sentido, quizás los latinoamericanos y en las universidades tenemos una dificultad un poco mayor, porque nos cuesta, me parece, salir a veces de lo mediático. La comunicación equivale completamente a los medios de comunicación. Me parece que esto es un problema a cuestionar. Y por eso sí está bueno hablar de comunicación alternativa. En este sentido, vuelvo a reivindicar el término, a diferencia del de alternativas mediáticas, porque incluye aspectos no mediados de la comunicación. En este sentido, además, tenemos una zona nueva, hace unos años ya no tan nueva, de mucha exploración, que es el terreno digital. Porque el terreno digital, el terreno de Internet, es una zona ambigua. Es comunicación mediada, en el sentido de que no hay un cara a cara, pero también es comunicación directa entre personas. No es igual que la comunicación cara a cara, pero tampoco es igual que la comunicación clásica mediada. Entonces tenemos, por ejemplo, esto que hoy podemos llamar la conversación digital. Incluso podemos decir, esto que estamos haciendo ahora en Zoom podría pensarse como una zona muy parecida a la comunicación cara a cara, pero obviamente también diferente, y es interesante pensar estas diferencias. Pero la conversación en los foros digitales, la conversación en las redes sociales tiene características también particulares, especiales. Ahora, volvemos siempre al cara a cara también, a la comunicación interpersonal, que tiene que formar parte de lo que pensamos como en la comunicación alternativa. Una asamblea, una reunión, un espacio de encuentro cara a cara es también un espacio comunicacional, y a veces parece que hemos dejado ese campo sin pensar. Ese es un momento, por ejemplo, donde el modelo comunicacional pasa a ser clave. ¿Quiénes hablan en una asamblea? ¿Quiénes solo escuchan? ¿Quiénes solo se limitan a votar y tomar la decisión en el colectivo, pero sin haber intervenido en el debate? Todo eso tiene que ver con los problemas comunicacionales para pensar. Termino con esto. En este sentido, así como planteé hace un rato una definición de alternativas comunicacionales, para nosotros ha sido útil una definición de comunicación. Y nos ha resultado útil teóricamente y sobre todo operativamente para analizar y para actuar. Definimos en nuestro equipo aquí en Uruguay la comunicación como la producción de vínculos y sentidos. Y lo explico brevemente, en todo caso lo podemos conversar luego. Es producción, no es transporte. La comunicación no es algo que se hace después o que se puede no hacer. Es una dimensión presente en todo proceso social, pero la comunicación se produce en ese proceso. No es algo que se agrega después. No es cierto, digamos, que una vez que hemos resuelto alguna cosa, la comunicamos después, sino que es en el proceso mismo de comunicarlo que se produce esa cosa, y que se producen sentidos y vínculos. Y por eso, cuando hay problemas de comunicación, cuando identificamos problemas de comunicación, estamos pensando en sentidos
que no circulan, o que circulan pero no se entienden, o que se entienden pero que no se comparten o no se debaten, y de vínculos que o no existen o existieron y se quebraron y queremos reconstruir. Y de eso estamos hablando entonces cuando hablamos de comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, claramente no estamos hablando solo de medios, porque si queremos resolver problemas como los de los vínculos y la producción de sentidos exclusivamente con medios y con mensajes, estamos atendiendo muy poquito de las dimensiones de esa necesidad comunicacional, porque toda necesidad humana tiene una dimensión del tener, y por eso los medios son importantes, pero también del estar y del ser, y del hacer. Podemos reunirnos en un espacio como este y no intercambiar, y en ese sentido nuestra comunicación es pobre, nuestro vínculo se empobrece. Podemos intercambiar pero no escucharnos. Podemos incluso escucharnos pero no decidir nada para la acción, y también empobrecemos el trabajo de un colectivo que sigue teniendo problemas de comunicación sin resolver porque los sentidos no son sentidos para el conjunto, para todos. Quiero dejarlo entonces por acá para que abramos un espacio de diálogo, porque sé que además me pasé bastante del tiempo que me habían planteado los compañeros, pero como Adilson no me detuvo, es su culpa, no me hago cargo de ese exceso. Abrimos entonces la conversación. Ok, Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Eu estou aqui tentando retomar o vídeo, não sei se na programação pediu para iniciar o vídeo. Então, iniciaremos agora o vídeo, agradecendo aí pelas palavras, pela apresentação muito viva, extensa, né, e que dá bastante margem assim para reflexões, dá margem para vários cursos, né, uma nova leva aí de problematizações, como a gente, né, costuma fazer nesse campo da comunicação comunitária, alternativa, né, em que a gente é levado a se colocar dentro de uma condição periférica, né, de uma condição mais tiquitita, né, e nós, com os nossos problemas de pesquisa, os nossos objetos de estudo, os nossos pesquisadores em formação, né, que desejosos de conhecer a área, a gente se vê diante de um desafio de retrabalhar a teoria, né, de recompreender a teoria em bases alternativas que nos são percebidas como vivas, né? E, na verdade, a gente se vê nesse dilema aí de refazer um processo que nos formou em relação à teoria de comunicação, em relação ao para quê dos cursos de comunicação, e se deparar com problemas que a gente continua buscando resolver, porque a comunicação alternativa em suas várias dimensões, ela se coloca como alheia, né? Como isolada em relação, periférica em relação ao processo de comunicação habitualmente trabalhado nos cursos, mas também nas práticas comunicacionais. A gente, justamente assim, nesse desenho do ciclo de comemorações que a gente está fazendo dos nossos 10 anos, né? O tema da comunicação alternativa ele aparece como próximo das pesquisas de alguns de nós, como o Pablo falou no início. E, assim, eu como coordenador de um grupo de pesquisa que lida com um outro processo né, de comunicação emergente, trazendo esse conceito do Stephen Johnson, mas ele fala a partir de processos outros não relacionados à comunicação, mas eu trouxe esse conceito para trabalhar com a comunicação no sentido justamente desse fazer
popular, comunitário, independente, né? E a gente vem tratando a comunicação alternativa como um conceito chave desse diferente em relação a processos ao modo desse conceito de emergência, né, construídos de baixo para cima e de forma alternativa, mas no sentido de forma adaptativa, né, no sentido de compreensão de práticas, de boas práticas que se resolvem, que se adaptam, que são passíveis de serem aplicadas em determinados contextos, do que processos, mesmo que sendo alternativos, mas que se coloquem de cima para baixo e replicados em várias tantas instâncias, né? Então, a discussão justamente de uma comunicação emergente, ela tem relação direta com a pluralidade, com a diversidade e também com a equidade, no sentido de permitir potencializar a inserção, o envolvimento das pessoas dentro desses processos comunicacionais. E aí o que você traz, Gabriel, assim, por vários aspectos da sua fala, eu fiquei quase que tá aqui grafando, né, pegando a sequência das palavras, mas vários aspectos são muito interessantes em relação a essa perspectiva tanto de ação do fazer e do pensar, do pesquisar, como também na discussão de políticas públicas, né? E aí essa compreensão do comunitário como um termo privilegiado nesse sentido de formulação de políticas públicas, né? A gente não compreende uma legislação de comunicação que parta da tipificação legal da comunicação alternativa ou da comunicação contra-hegemônica, mas sim da comunicação comunitária nesse sentido aí, da apropriação dos processos e dos meios por parte das pessoas, né? O que remete a um outro problema, voltando à questão do início, né, de trabalhar o comunitário como localizado, como, né, relacionado a um grupo muito específico da população e não a um processo que seja público que não seja, ou melhor, que seja público não estatal e que seja privado não comercial, mas que não tem esse limite do território físico colocado, né? É um problema que, por exemplo, a legislação uruguaia enfrentou bem, né? De não haver esse limite que existe, por exemplo, na legislação da radiodifusão comunitária no Brasil, de 1 quilômetro de raio para veiculação de conteúdos. Então, e aí remete, claro, ao problema da Unesco, que, por um lado, adota o sentido do comunitário, porém, tem toda uma questão de instrumentalização desse princípio em relação às práticas, tanto de desenvolvimento, né, como também de mudança social, essa mudança social ainda em aberto. E aí o grande problema hoje desses conceitos estarem em aberto, em questionamento, face justamente ao avanço da direita e essa captura da plataforma digital, né, dos processos onde estamos todos imersos aí em relação aos meios sociais. Então, as mídias sociais, né? E aí, assim, esse preâmbulo aqui, quer dizer, a gente está fazendo um diálogo, eu gostaria de trazer algumas perguntas, né, relacionadas à participação das pessoas aqui. Como é que a gente procede? Assim, a Letícia está sistematizando. Eu vou fazer uma primeira Yo te pergunta. invito, que hay unas cuantas aquí, pero no sé si Há umas responderlas tantas, en mas el a orden, ideia... y son súper interesantes todas, y todas son para mucha conversación, pero no sé si Exato. ir en el orden en que están. Ustedes dicen, los vamos uno a uno, quien llegó primero respondemos primero, o cómo hacemos. Exato. Eu iria começar com essa daqui, né? Assim, relacionando a aplicação da comunicação alternativa em tempos de inteligência artificial e desse conjunto de novíssimas tecnologias aí Sí, relacionadas à computação em nuvem, à linguagem, aprendizado de máquina, sí, etc., né? Como é que sí, você vê sí. essas questões?
Sí, me parece que es bien interesante y obviamente esto daría para demasiada cosa. Entonces, intento una respuesta breve que sé que va a ser muy esquemática. Yo tengo la impresión de que desde nuestro trabajo en comunicación necesitamos un trabajo fuertemente interdisciplinario con quienes saben y trabajan lo digital a fondo. Eso lo intentamos aquí. Nuestro grupo Altermedia, por ejemplo, trabaja actualmente en un proyecto muy vinculado con los problemas de inteligencia artificial, que es el de la llamada democracia digital. No da el tiempo para contar ahora qué es ese proyecto, podemos hablar otro día, pero tiene que ver, por ejemplo, cómo los presupuestos participativos, para poner un ejemplo que los brasileños conocen, puede trabajar con tecnologías digitales. El orçamento participativo utilizando tecnologías digitales. Brasil, además, supe que hace unos 20 días adoptó justamente una herramienta digital que tiene componentes de inteligencia artificial, que es una herramienta digital generada por el gobierno de la ciudad de Barcelona, en España, que es Decidim, y que anunció el presidente Lula que la va a usar en muchos de sus procesos de participación ciudadana en políticas públicas. Creo que hay de los ejemplos donde las herramientas algorítmicas de inteligencia artificial y sobre todo de programación de lenguaje natural pueden ser muy potentes. Pido disculpas, Adriana, si digo cosas tan apretadas y esquemáticas, pero a lo que quiero decir es, nuestro problema no debería ser enojarnos con los algoritmos, sino producir algoritmos alternativos. Y creo que eso es posible. Pero lo que sería, me parece, ingenuo, tonto e inútil, es decir, que no haya más, que no existan más. Van a existir, por supuesto que algunos tienen que ser regulados, ese sí es un problema de política pública, y sé que Brasil también está metido actualmente en ese debate, que hay una discusión legal que es necesaria y vale la pena, pero también hay un trabajo otra vez alternativo que producir. Me parece que esa, no sé, espero que haya sido una respuesta, no sé si suficiente, pero que dé una idea de por dónde lo estoy viendo este tema. Con muchas dudas, obviamente, porque es un asunto que está recién entrando en un debate como el que necesitábamos. Por otra parte, Rodrigo, que ha planteado varias preguntas, me plantea outra coisa Professor, bem com interessante. licença, desculpe. Como a gente recebeu algumas perguntas, a gente deu uma organizada sobre quais que se Sim. relacionam, Bueno. porque algumas estão Entonces, conectadas. E aí eu acho que pode perfeito. ficar mais simples para o senhor responder todas elas, Bien, ou grande parte. Essa perfeito. pergunta que o Rodrigo faz, inclusive, na verdade, a segunda pergunta que ele faz, se conecta um pouco com a pergunta que o Marcolino faz na sequência, e os dois falam bastante sobre a relação dessa comunicação comunitária e popular. O Rodrigo traz uma perspectiva um pouco da antropologia, citando um pouco Matelar, e sobre como as relações de comunicação popular e comunitária podem ser levadas a sério, que há uma certa dificuldade em alguns setores. E aí o Marcolino complementa falando que a comunicação comunitária e popular é feita do povo e para o povo e com conteúdos produzidos pelo povo, o que abre espaço para a circulação de informações pouco verificadas que se confundam com fake news. E ele pergunta se você acha que devemos praticar uma comunicação popular ou comunitária com uma lógica formal ou podemos aceitar produções aleatórias das populações. Em países com democracias fragilizadas, isso fica um pouco complicado. Então, como que o senhor percebe esses pontos? A ver, me parece bien interesante sobre todo lo último que se plantea. Yo creo que estamos en un buen momento para hacer algo que tiene tradición, que tiene historia en América Latina, que es una alianza fuerte entre los profesionales de la comunicación con cabeza abierta, alternativa, y los movimientos sociales, los sectores populares. Y que esto tiene que ir en las dos direcciones. Apagou Por o un vídeo do lado, Gabriel. sí. Eu não sei se... Acho que apagou o vídeo
Gabriel, A a ver. câmera aí, A ver. dá uma olhada aí. Isso, voltou. Voltou. Ótimo, obrigado. Desculpa te interromper. ¿Ahora sí? ¿Está bien? ¿Ahí sí? Sim, sim, está ótimo. Ah, correcto. No sé qué fue lo que sucedió. Bueno, decía, es un momento ideal para construir esa alianza que tiene que ir en las dos direcciones, porque por un lado hay cada vez más movimientos sociales que empiezan a trabajar más profesionalmente su comunicación y profesionales que por un lado se acercan con más fuerza a los movimientos sociales, pero sobre todo que tejen alianzas. Vuelvo al ejemplo que puse hace un rato. Hoy es cada vez más posible que un medio de comunicación tenga su producción propia, pero además sea un gran curador, un gran filtrador en un buen sentido de la producción ciudadana, de la producción popular, justamente para evitar dos cosas. Uno, el trabajo no riguroso, que efectivamente puede tener problemas, ¿sí? La difusión involuntaria incluso de información falsa, de falsas noticias, pero también para que esto tenga una forma que pueda ser efectivamente atractiva para amplias audiencias, porque muchas veces es vista y leída y escuchada como solo ruido. Todo el mundo habla, pero no resulta muy interesante para el conjunto de las audiencias. Me parece que ese tejido de alianzas es algo que vale la pena pensar y promover y que ya se está dando en muchos casos. Ni el parapetarse de los profesionales en su único saber, el abrirse al trabajo con ciudadanos que pueden no ser profesionales, pero que tienen mucho para aportar en el proceso comunicacional, y desde la ciudadanía este trabajo conjunto con él. Y por supuesto va a haber zonas grises, zonas donde es difícil saber si estamos frente al profesional o no, pero donde hay muchas posibilidades de ganar todos. ¿Cómo seguimos? A próxima pergunta tem uma pergunta do Rodrigo aqui, né? Mas assim, a Letícia sistematizou, ia ser legal ela trazer. Pode ser. O Rodrigo faz duas perguntas que, ao meu ver, se conectam e conectam com a pergunta também da Paula, que diz respeito à comunicação enquanto seu papel de educador e quanto à educomunicação em si, né? E aí essas perguntas, elas levam a gente a pensar como que a comunicação comunitária e popular pode desenvolver e dialogar com outros saberes que se relacionam com a decolonialidade. Então, como que a comunicação popular também age como uma ferramenta para a difusão do pensamento decolonial? Sí, me parece también bien interesante. Efectivamente hay un uso del término educomunicación muy domesticado, podríamos decir, y se está dando, sobre todo en algunos lugares de Europa y de Estados Unidos, esta mirada. Yo con todo igual sería más cauto. Estuve justamente hace muy poco en uno de estos eventos donde se juntan estas miradas, y hay que recordar que también en estos espacios hay miradas muy críticas y profundamente alternativas, más incluso en Estados Unidos que en Europa, a veces. Nos parece que todo es lo mismo, hacemos una cosa homogénea, todo estadounidense tiene una mirada funcionalista, y no es así. Hay miradas muy críticas también en Estados Unidos, por ejemplo. Pero sí es cierto que muchos términos terminan domesticados, y en las agencias internacionales muchas veces termina invirtiéndose estos procesos, y la educomunicación pasa a ser un arma sin ningún filo, que casi educomunica para adaptar al mercado. Efectivamente esto puede pasar. Por eso necesitamos más que nunca, por un lado, una vuelta a las raíces de la comunicación alternativa latinoamericana, y una revitalización desde estas perspectivas decoloniales
que a la vez son viejas, son nuevas y viejas, nuevas conceptualmente, pero viejas en cuanto a recoger prácticas muy antiguas que siguen teniendo vigencia. Ese esfuerzo es grande, hay que hacerlo todo el tiempo. Yo sugiero para quienes están metidos en esto, un diálogo muy atento en el doble sentido, advirtiendo los riesgos de entrar en un discurso de mercado y en un recurso para el mercado, pero también muy atentos a escuchar las voces críticas que están presentes en lugares donde no lo esperábamos, como, insisto, por ejemplo, algunos espacios de Estados Unidos, donde el viejo movimiento de los derechos civiles tiene una larga historia y ha tenido mucho de alternativo en el mejor y más profundo de los sentidos y con el que podemos dialogar con mucha fuerza. Las dos cosas son ciertas, me parece. Gabriel, eu queria retomar um pouco a pergunta da Paula Mayra e também assim na relação com a primeira resposta tua sobre, né, esse avanço, esse desafio aí da própria comunicação alternativa diante da internet, né? Nesse sentido dessa perspectiva de possibilidade de construção de um avanço de um movimento revolucionário anticapitalista a partir das redes sociais como via de comunicação comunitária popular alternativa. Quer dizer, você fala da possibilidade, por exemplo, de algoritmos alternativos, né? Mas eles seriam colocados em plataformas não alternativas, ou haveria a possibilidade de uma plataforma alternativa? O que é esse fora? Bueno, justamente Decidim, que lo puse como ejemplo recién, y no es porque quiero vender un producto, es una plataforma propia, alternativa, y es muy interesante su propia gestión, una gestión global desde sociedad civil, aunque fue originada por un gobierno de izquierda, digamos, pero que originó su propia alternativa digital. Decidim es una plataforma de participación ciudadana digital propia. Discutir en Decidim, presentar propuestas en Decidim, no es entrar en Facebook. Claro que eso tiene problemas y desventajas, porque las comunidades en las redes sociales dominantes son muy amplias y mucha gente dice, ¿para qué voy a entrar ahí? Lo que están haciendo estos es conectar las dos cosas, que el diálogo, por ejemplo, que se da en Instagram, en Facebook, en Twitter, también pueda seguir y canalizarse cuando se trata de políticas públicas en la plataforma propia. Advierto además que ya están teniendo, porque estuve reunido con ellos hace un mes, con la gente de Barcelona, en Barcelona, justamente, y ahora en pocos días voy a volver a hablar con otro de los inventores de esta plataforma digital, que Brasil adoptó y que Uruguay también adoptó hace poco, y que es interesante para pensar estas cosas. Me decían que uno de sus grandes desafíos hoy, otra vez, es la sostenibilidad. Porque ustedes saben que una herramienta digital requiere un enorme trabajo de mucha gente y continuo. No se puede inventar un día y listo. Hay que estar permanentemente trabajando en ella, porque continuamente se producen necesidades nuevas tecnológicas. Ellos han tenido una estrategia en este sentido bien interesante, pero todavía incompleta. Una primera cosa es que es global. La están usando algo así como 50 ciudades en el mundo, y ahora algunos países pequeños como Uruguay y uno muy grande como Brasil. Esto le da posibilidades de sostenibilidad mucho mayor porque su comunidad pasa a ser mucho mayor. Yo digo, es un ejemplo muy pequeño, tiene 1000 defectos, yo mismo le podría cuestionar 1000 cosas, pero me parece que es un camino interesante. Lo pongo como un ejemplo para decir, bueno, sí es posible. Y por otro lado están las plataformas dominantes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Y yo diría, seamos hábiles para pensar cómo movernos allí. Hay que regular estas plataformas, y ustedes están en esta discusión. Europa ya se metió en esta discusión, algunas cosas empiezan a ser reguladas para que no valga todo. Esos algoritmos
que producen las burbujas de conversación tienen que ser públicos y controlables. No puede ser que la censura la haga ahora un medio privado, no lo hace el público, pero lo hace una empresa y es la que decide. Todo eso está mal y eso es una lucha que hay que dar, pero aislarse de eso me parece que sería un error. Las dos estrategias creo que valen la pena. La de la regulación, la de intervenir con habilidad en estos espacios y lograr además que se rompan esas burbujas que producen negativamente aislamientos comunicacionales, pero junto con eso generar alternativas también propias. Retirarse del todo creo que no tiene sentido. Y junto con esto, no olvidar lo que se decía con mucha razón cuando la primavera árabe, ¿se acuerdan, no? Unos 10, 12 años atrás, que se dijo, esta es la revolución de Facebook. Pero quienes estaban ahí decían, eso no es cierto. Facebook era muy importante, pero era la calle, era estar en las ruas lo que hacía la diferencia. Entonces no olvidemos también que el cuerpo físico importa, que el encuentro importa, todo eso hace a la comunicación también, es lo comunicacional también. Entonces, me parece que seguir pensando de modo integral todas estas cosas vale la pena y en el mundo digital específicamente tenemos mucho trabajo alternativo por hacer también. Ótimo, Gabriel, você trazer a questão das redes, das redes que se fazem nas ruas, para além das redes que se colocam nas plataformas digitais, né? Porque temos umas perguntas do Rodrigo também, eu vou tentar sistematizar aqui e fazê-las em bloco, né? Uma relacionada a essa ideia de justiça cognitiva, né? Justamente dessa construção do diálogo de saberes como um outro desenvolvimento mais ligado à realidade concreta e quase sempre invisibilizada dos camponeses latino-americanos, e aí ele contextualiza com a própria ideia de agroecologia, né, que procura, como ciência cognitiva cidadã, trabalhar com essa compreensão da apropriação dos territórios em busca da produção de um bem comum, né? E aí, na sequência, ele coloca algumas perguntas aqui. Primeiro, pedindo para você falar um pouco mais sobre a importância do Luiz Ramiro Beltrán para a ciência da comunicação latino-americana, né? E uma outra questão sobre o sentido amplo do acesso à cidade, meios de diversidade, se pode ser entendido como um indicador de desenvolvimento de uma sociedade, e aí acaba recaindo também na questão de sustentabilidade, né? Para além de ter finanças, da viabilidade propriamente dita financeira, né? Mas a sustentabilidade num sentido mais amplo, holístico, ao modo do nosso querido também Gumúcio Dragron, ¿no? Uh-huh. A ver, lo de Luis Ramiro Beltrán, sí, yo creo que sigue siendo una figura de referencia muy interesante. Entre otras cosas, hay muchas razones, pero entre otras cosas por una de su propio origen, y en ese sentido se parece, yo diría, a lo de mi padre, que ahora cumple sus 100 años, pero por razones distintas. Gabo, sí. O vídeo. Ay, se va de vuelta. Claro, me doy cuenta de lo que pasa. Cuando entro en las preguntas, ahí se apaga. Listo, volvemos. Luis Ramiro Beltrán. ¿Qué pasa con él? Es interesante porque fíjense que él se formó en la teoría de difusión de innovaciones. Fue a Estados Unidos y tuvo esa formación. Entonces, conociendo desde adentro es que formuló la crítica y la alternativa. ¿Sí? Me parece que eso es bien interesante. Y además abarcó un conjunto enorme de temas, porque estuvo esto de la comunicación alternativa y aportó mucho en ese sentido, pero también a la cuestión de las políticas de comunicación. Esos años 70 fueron especialmente fermentales. Fíjese qué coincidencia con mi padre, que su origen está en la comunicación tradicional. Era un periodista de radio y televisión, que hacía buena radio y buena televisión, y es desde ahí que construye también su práctica alternativa y su teoría alternativa. Parece que es interesante eso, porque conocer desde adentro algunas
de estas cosas que se critica y practicarlas y conocerlas muy a fondo. En el caso de mi padre, incluso más. Él se dedicó y vivió un tiempo importante de su vida de la publicidad comercial, ¿sí? Algo poco conocido de su biografía, ¿sí? Entonces, cuando critican Luis Ramiro o Mario, critican lo que conocen muy profundamente. No es solo la crítica del que observa, sino del que ha practicado a fondo. Y al mismo tiempo son gente capaz de aprovechar todo lo aprovechable o lo que creen aprovechable de lo que critican. En este sentido que yo vuelvo al problema del funcionalismo. Cómo poder conocerlo a fondo y conocer sus matices y aprovecharlo con mucha fuerza. La otra cuestión creo que tenía que ver con la sostenibilidad, ¿cierto? O la sustentabilidad. A veces no sabemos qué término utilizar. Discutimos bastante en nuestro grupo cuando hicimos un trabajo sobre esta cuestión. Nosotros, yo diría, una de las cosas que más nos interesó del trabajo sobre sostenibilidad, de la investigación que hicimos sobre esto, es cómo es entendida la sostenibilidad para estas distintas alternativas mediáticas. Porque a veces sostenibilidad quiere decir poder vivir de esto que hacemos. Otras veces quiere decir que esto que hacemos exista durante mucho tiempo, ¿sí? Que no es lo mismo, porque uno puede sostener sin vivir de eso durante mucho tiempo una alternativa. Otras veces, el problema no es el tiempo, es poder hacer lo que nos gusta hacer, aunque sea por un corto tiempo, y luego volvemos a hacer otra cosa y otra y otra. Por eso no importa tanto el medio y su sostenibilidad, sino la posibilidad de desenvolver prácticas diversas a lo largo del tiempo, y lo económico no siempre está jugando un lugar. Una segunda cuestión tiene que ver con esto de las varias sostenibilidades, ¿no? Donde la económica es una, pero también está la social. Si la comunidad que me respaldaba no existe, no me respalda, ya no soy sostenible en términos de mi propio proyecto. Si la alternativa que yo quería generar en materia de contenidos, o en la gestión, o en el modelo de comunicación no se produce, entonces no estoy siendo sostenible. Y a veces incluso la sostenibilidad económica esconde las otras. Me volví sostenible porque económicamente puedo vivir de esto, pero ya no hago lo que mi proyecto original quería hacer. Esto ha pasado, por ejemplo, incluso en medios mucho mayores. Se ha criticado a algunas televisoras públicas latinoamericanas que se transformaron desde el punto de vista de los contenidos y de su gestión, en una televisora comercial más. No se diferencian en nada, pero son muy sostenibles. Pueden vivir y sobrevivir mucho mejor que otras, pero a costa de sacrificar su propio proyecto. Y una cuestión más todavía es que encontramos estrategias de sostenibilidad muy variadas y diversas. Por ejemplo, una que encontramos muchas veces es la siguiente. Sostenemos un proyecto comunicacional del cual no podemos vivir, no nos da de comer, no paga el alquiler, pero que nos da prestigio para poder tener un buen trabajo en el sector capitalista comercial o en el sector público, y en este otro hacemos lo que queremos hacer y no podemos. Por ejemplo, periodistas que sostienen un medio digital sin vivir de él, porque ahí pueden hacer la investigación periodística que no les permite hacer su trabajo comercial, porque no hay condiciones o porque hay censura, porque no hay tiempo, por muchas razones ahí no lo pueden hacer, pero se dan el gusto de hacer lo que les gusta, buena investigación y a veces muy potente. Y como es tan potente, les da prestigio y pueden sostener mejor y acceder mejor a sus trabajos en los medios tradicionales comerciales. Este es un tipo de estrategia de sobrevivencia que encontramos muchas veces, ¿sí? O combinaciones de otro tipo, productoras audiovisuales independientes que logran desarrollar alguno de sus películas para cine, o para televisión, o para redes de internet, sobre la base de que una parte de su tiempo lo dedican a producir publicidad, para productos publicitarios. Un producto
da dinero, el otro no lo da, pero uno sostiene al otro. Hay subsidios cruzados, digamos, entre sectores. Bueno, en fin, hay muchas estrategias variadas y diversas, y entonces pensarlo con mucho cuidado, pensar cómo puede ser el mejor modo de establecer de acuerdo al proyecto que se quiere tener. Yo insisto en esto, no siempre lo económico es central, y en todo caso hay maneras muy distintas de sostener económicamente también un proyecto, que no necesariamente es durar, sostenerse en el tiempo. A veces sí, otras veces no. Otras veces es el momento concreto donde se quiere producir eso que puede ser de un enorme impacto alternativo. Gabriel, assim, a tua resposta ela me remete à necessidade da gente conversar sobre políticas públicas, né? Porque geralmente quando a gente fala de política pública, a gente diz respeito à formulação, à implementação, até mesmo à avaliação, mas não ao comprometimento do Estado na existência, né, na efetividade mesmo da política pública, né? Vem a questão da Unesco com uma certa acolhida para o termo comunitário, até mesmo para o termo decolonial. A Unesco tem ações nesse sentido da construção da decolonialidade a partir da própria Unesco, né? Não estamos falando dos não alinhados, estamos falando da própria Unesco. E também da questão mesmo da efetivação de políticas públicas nos Estados-nação, né? Isso não significa só ter a lei, como você mesmo disse na sua fala, a existência da lei, ela é um primeiro passo, é um passo importante, ela não é para ser renegada, não é para ser secundarizada, mas é para ser colocada dentro de um processo de efetivação de políticas públicas. Mas, para além daquelas etapas, né, costumeiras, assim, eu vejo na sua fala, e aí, tanto em relação às práticas e meios alternativos, como em relação aos espaços de formação, e aí eu penso em universidades, cursos de pós-graduação, mas também de graduação, essa visibilidade da comunicação não pública, estatal e não privada comercial como um lugar a ser construído efetivamente, né? E aí eu queria que você colocasse, né, retomasse essa suas observações sobre, assim, dessa perspectiva em relação ao comprometimento. Você não sente falta, se ressente dessa presença maior do Estado, não no sentido de ser um interventor e delinear a política, mas no sentido de ser promover um ambiente onde essa política se faça possível? Sí, justamente ese es un tema que ha generado muchas dudas y dificultades, porque dentro del sector comunitario, por ejemplo, han estado los que reclaman mucho apoyo del Estado, porque eso los volvería sostenibles. Y los que dicen, no, si nos apoya el Estado, perdemos autonomía. Yo creo que hay siempre unas zonas grises interesantes para recorrer entre estas dos posturas, pero también la política pública tiene que ser muy bien pensada. ¿Qué tipo de política permite dar los apoyos adecuados que ayuden a su vez al desarrollo propio sin perder autonomía? En este sentido me parece que hay experiencias interesantes. Curiosamente, yo de las muchas que he visto, quizás una de las más interesantes las encontré en Colombia, no necesariamente en el gobierno actual de izquierda y demás, sino incluso en gobiernos anteriores que tenían a veces, pienso por ejemplo en el caso de Medellín en Colombia, algunas políticas de subsidio al sector comunitario, pero bien pensadas, digamos, un subsidio que no ataba, ¿sí? Entre otras cosas porque la misma manera de ser otorgados pasaba por gestión participativa de esos recursos públicos, ¿sí? Es decir, la asignación misma tenía debate e intervención social.
intervención de los propios actores. En todo caso, sí es un tema complejo y difícil. ¿Qué vale la pena? ¿Sostener infraestructura? ¿Financiar infraestructura? Esa puede ser una buena estrategia a veces. ¿Financiar producción? ¿Financiar capacitación con fondos públicos? ¿Cuál es una combinación de todas estas? Financiar redes y encuentros, eso a veces es muy potente. Por ejemplo, un problema que a veces hay, en el caso de Uruguay claramente, es el aislamiento de los medios entre sí, las pocas alianzas que construyen, el estar cada uno por su lado y no construir juntos algunas cosas que los potenciarían muchísimo. Entonces ahí hay una zona bien interesante. Por supuesto que además hay medidas regulatorias que tienen efectos muy fuertes a veces. Por ejemplo, la televisión digital comunitaria en Uruguay nunca llegó a despegar, pero no llegó a despegar toda la televisión digital de un modo importante, generando campo alternativo por cuestiones estrictamente técnico-políticas. Explico brevemente esto, ¿no? Para un paréntesis más técnico. La obligación de transportar las señales que ya estaban en cable, en televisión de pago, en la televisión digital, nunca se instaló. Y en un país que tiene mucha televisión de pago, Brasil es un caso parecido en este sentido, era fundamental. Es una cosa que tenía una apariencia absolutamente técnica, pero que tuvo enormes consecuencias políticas y terminó haciendo que todo un proyecto que podía generar alternativas en el campo de la televisión, ya no de la radio, no lo generó, ¿no? Errores de diseño de política. Entonces hay que trabajar muy bien estas cosas porque ahí se cerró una posibilidad. La otra es, insisto, trabajar de un modo muy amplio lo alternativo, porque el nombre comunitario me parece que no alcanza para abarcar ese campo, ¿sí? Como tú bien dijiste, hay toda una zona que se puede definir, no es ni el Estado ni el mercado. Pero también hay zonas del Estado que tienen mucho de alternativo y hay zonas del mercado que pueden tenerlo. Digo, televisoras públicas, autonómicas, municipales pueden ser experiencias súper interesantes, alternativas, y yo creo que vale la pena política pública para su desarrollo, ¿sí? Y una televisión, por ejemplo, pública, estadual o municipal, puede ser un campo interesantísimo si es televisión pública y no gubernamental. Si es otra cosa, si no es un instrumento del gobierno. Me parece que puede ser súper interesante y puede abrir campo con alianzas con sectores comunitarios. Y por otro lado, la producción audiovisual independiente no se visualiza como comunitaria. Son individuos, son pequeñas empresas, pero puede ser un campo súper rico. Y finalmente las alianzas entre todos ellos. En Argentina, por ejemplo, hubo una experiencia, el de los polos audiovisuales, que desarrolló justamente este tipo de alianzas entre sector público, sector comunitario en el sentido más tradicional y producción audiovisual independiente, semicapitalista, ¿no? Podríamos decir, cooperativa. Y generó un banco audiovisual bien interesante, con producciones algunas muy buenas, no todas, y de gran potencialidad. Ese tipo de experiencias yo creo que hay que pensarlas y hacían el tejido virtuoso entre varias cosas sin atarse a un esquema rígido de qué es comunitario y qué no lo es. A gente tem essa discussão muito assim principalmente na graduação, mais até do que na pós, justamente na ideia de que falar de comunicação comunitária é falar de mercado. Porque se a gente recoloca a política pública em outros termos, a gente recoloca o mercado em outros termos, na medida de transpor a simetria entre o sistema, o setor privado e o próprio setor comunitário, mas também o setor público de comunicação, né? Então, a gente pensar em comunicação comunitária a partir das políticas é muito interessante no sentido de refazer um processo comunicacional que, de uma certa forma, orientou a formulação dos cursos de comunicação
no Brasil, né? E aí vem, assim, retomar um pouquinho também para marcar, né, o espaço, esse sentido do decolonial, né? Assim, num determinado momento você fala que tem um aspecto muito próximo da comunicação alternativa, ao mesmo tempo tem um contraponto com determinados pilares, fundamentos aí, né? Não é a contribuição do decolonial mais especificamente para os cursos e para a construção desses pilares, inclusive currículos, né, em relação à possibilidade, potencialidade de propor, né, uma outra comunicação. Ujú. Sí, me parece que ahí hay una línea muy fuerte y tal vez justo viene bien para el cierre, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no rescatar eso que algunos han llamado las historias mágicas? ¿Sí? Algunos prefieren decir las leyendas urbanas o incluso las leyendas rurales. Eso que a veces llamamos mágico es profundamente resistente y reexistente. Tengo un colega aquí que se ha dedicado a recoger en muchas partes de América Latina eso que la gente llama historias mágicas, esas historias secretas donde parece que hay un aparecido, fantasmas, cosas que no pueden ser, y él empezó a descubrir cuánto de resistencia había allí. Digo, por ejemplo, en Colombia hay muchas leyendas sobre lugares donde hay enterramientos de oro, pero el que los desentierra muere, porque ese oro está ensangrentado. Es una leyenda que se insiste y corre. Y eso tiene que ver con ese oro que los colonizadores se llevaron ensangrentado. Algo nos está diciendo esa historia. O aquí en Uruguay se hablaba y se habla de lugares de donde se escuchan gritos, y no son cualquier grito, son los gritos donde durante la dictadura militar en esos lugares se torturaba a la gente. Entonces uno dice, bueno, ahí esa magia nos está diciendo algo. Abrirnos a esas otras posibilidades no científicas me parece que es parte de este esfuerzo decolonial que también tenemos que hacer. Abrirnos a una variedad de maneras de sentir, de pensar, que nos cuesta a veces de esta racionalidad científica, cientificista. Me parece que además ganamos mucho en el abrazo, en el afecto, en el oído atento a los sentires, a los pensares, a las maneras de hacer y construir la vida en nuestra América Latina, en cada país, en nuestro cotidiano, como les gusta decir a ustedes en el grupo de la Fluminense. Ahí hay comunicación profunda, ahí hay vínculos que se construyen de un modo más amoroso y más creativo, porque las revoluciones discursivas son muy aburridas. Necesitamos revoluciones mucho más creativas e amorosas. Uhum. É isso, Gabriel. Olha, muito obrigado, muitas graças por sua contribuição, por sua aula aí. Sextou no melhor sentido da palavra, né? Faltou uma cerveja, né, no Sim. final, no durante, mas resolveremos em outros espaços. Nesse sentido dessa nossa amorosidade e solidariedade, aí vou passar a bola aí de volta para o timoneiro nosso para a gente dar os agradecimentos finais aí. Muito obrigado, Gabriel, e hasta pronto. Gracias, gracias también a ustedes y sé que nos tomaremos esa cerveza o ese vino aquí o allá. Sim. Hasta pronto. Maravilha, Gabriel, excelente. Quando a coisa tá boa demais, a gente mal percebe. Estamos há mais de 2 horas aí, sua apresentação foi encantadora aí, a gente mal viu o tempo passar, né? Importantíssimo aí para a gente, para pesquisas diversas, né? Muitas conversas rolando nos bastidores aqui também sobre a importância aí de coisas que você falou aí para os orientandos. E agradecer novamente, espero estarmos juntos presencialmente também em breve, né? E já convidar as pessoas para o nosso próximo evento também, que
que vai ser no dia 11 de julho, essa palestra presencial com a Inaê Lopes dos Santos, da História aqui da UF, que vai falar um pouco sobre relações étnico-raciais no cotidiano. E dia 24 de agosto teremos a próxima via Zoom com o Nick Coldry, também imperdível aí, tá? Então fiquem atentos aí à programação, seguindo aí nossas redes. Valeu, Gabriel, valeu, Adilson, valeu todo mundo que esteve presente. E até a próxima. Sigamos aí construindo vínculos e produzindo sentido. Forte abraço. Abrazo, queridos.